Tengo que saludar a alguien ahí. Sí, pues digamos que presentándose un saludo para iniciar. Presento... ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es... donde trabajo, todo esto, ¿no? Sí, su cargo y... Ok. El tema que... Se supone que ya estoy... ¿No quieres checar eso rápido? Es que mira, por aquí le diferencia fundación, aquí va a poner la de, puse así, no, puse así y le puse freno, pero me conducía todo en negro, o sea, me aparecía toda la pantalla en negro y no me mostraba. Entonces, ni siquiera se iba a procesar una vuelta y checas eso, o esta. Se supone que está convertido esto por medio de Hangouts y yo debería estar solo porque es este interfaz y este es el de y no es si quieres empezar a profesor. Luego me pueden pasar el link de YouTube. Sí, claro que sí. Si quieres ya comience. ¿Ya podemos? Sí, ya podemos. Buenos días. Hoy 25 de mayo del año 2017, introduciéndonos a la cumbre policial de la Universidad de Unipol. Me presento, soy el doctor Carlos Barrachina Lizón, soy el coordinador de seguimiento y titulación de la Universidad Anáhuac en México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 desde el año 2006 de forma ininterrumpida. Hoy lo que vamos a estar platicando o lo que vamos a reflexionar es sobre el tema de las policías en México. Una de las grandes preguntas que se está haciendo muchas personas es qué tenemos que hacer con las policías en el país. Y nos estamos haciendo esta pregunta porque ha habido una gran inversión de recursos económicos para reformar las policías, sobre todo estatales y locales, porque ha habido un debate muy intenso acerca de la importancia de ir reformando todas las instituciones policiales en el país y sin embargo pues se ven muy pocos resultados. Entonces hoy lo que les voy a presentar, lo que les voy a comentar en cierta manera son algunas ideas principales sobre el debate que se ha estado generando, sobre las principales ideas, algunos números sobre la cantidad de recursos que se han estado invirtiendo y algunas preguntas que nos deberíamos de responder, ¿no? Sintetizando brevemente lo que les voy a explicar, una de las variables importantes que deberían de consolidarse es la idea de que existiera una voluntad política real para transformar las policías estatales y municipales en todo el país, porque pareciera que muchos gobernadores y muchos alcaldes, presidentes municipales, pues tienen la idea de que sus policías pues son policías más al servicio personal de ellos mismos que no al servicio del Estado, y eso está haciendo un gran daño a la consolidación de las estructuras de seguridad pública a lo largo de la República. Existe un consenso en México desde el año 2006 prácticamente sobre la idea de que las reformas de las fuerzas de seguridad pública lograrán algo significativo cuando las policías estatales y municipales estén estructuradas en unidades acreditadas y profesionales.
Genaro García Luna, en el año 2006, antes de ser secretario de Seguridad Pública, publicó un libro de diagnóstico que se tituló ¿Por qué 1.666 policías no son suficientes para lograr la seguridad? Entonces se hizo un diagnóstico sobre los grandes problemas que existían o los problemas principales que existían en las policías municipales y estatales. Por otra parte, se estuvo reformando el tema de Policía Federal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que va todo interrelacionado, pero realmente lo que más preocupaba en aquel momento a las autoridades de este país era el grado de poca profesionalización de las policías. ¿Qué era lo que se encontraba? Se encontraba que había muchísimas policías que no tenían capacidades para enfrentar amenazas como las del crimen organizado, por ejemplo. Encontrábamos muchas policías con pocos elementos, con pocos policías en la corporación, recibiendo salarios de miseria, sin la posibilidad de establecer una carrera profesional. Nos encontrábamos con una situación en la que muchas policías en los estados y en los municipios, por la dinámica relacional que existía, eran prácticamente familias, que se conocían desde hacía mucho tiempo y que, pues, en cierta manera se solapaban entre unos y otros. Entonces, la reforma parte de la idea de profesionalizar las policías, aumentar el salario de los mismos, de los elementos, darles condiciones de vida como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y otras condiciones, darles capacitación sobre todo, porque muchas de nuestras policías locales pues tienen entre sus elementos personas con niveles de certificación académica muy limitados, o sea, muchos pues no llegaron mucho más allá de la primaria. Entonces se está buscando, en cierta manera, se estaba buscando crear ese equilibrio entre educación, profesionalidad, experiencia. Ese era el diagnóstico básicamente así en grandes líneas. Era necesario para eso invertir recursos, pero también tener la voluntad política de querer transformar de una forma contundente todo el sistema de seguridad pública, especialmente en estados y municipios. Vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar para que quede clara la idea: existe un diagnóstico correcto sobre los problemas de los sistemas policiales, estatales y locales. La corrupción, la falta de capacitación, profesionalización y carrera policial, los sueldos, las prestaciones inadecuadas, los caciquismos corporativos, las lealtades personales, entre otros, han estado lastrando el funcionamiento de muchas instituciones policiales en municipios y en estados. En muchos estados existían muchísimas corporaciones muy pequeñas que eran muy poco eficientes. Entonces lo que se empezó a plantear también es la idea de fortalecer las policías estatales y rescatar las policías municipales que tuvieran sostenibilidad. Para ello se crearon varios fondos y subsidios federales, entre ellos el famoso Subsemun, que estuvo vigente desde el año 2008 hasta el año 2016. Ahora ha sido sustituido por otro subsidio que se llama Fortasec y que amplía el número de municipios y de recursos utilizados, sustituyendo a uno de los subsidios, el subsidio de policía acreditable, que se iba a convertir en la columna vertebral de la reforma, porque se iba a centrar en la capacitación de las policías estatales y en la creación de unidades modelos que poco a poco fueran sustituyendo a unas policías estatales anticuadas y que no tenían resultados. La idea entonces, para resumirles, para sintetizarles, era: en todos aquellos estados en los que existían muchísimas policías pequeñas, dejar solamente las policías que fueran autosustentables, autosostenibles, y crear una policía estatal sólida que pudiera entrar
a gestionar asuntos que no pudieran ser atendidos por muchas de las policías municipales existentes. En el caso de que la policía estatal tampoco pudiera resolver los problemas a los que se enfrentara, pues que entrara la federación a través especialmente de la Policía Federal. Esa era la idea y por eso se creó el Subsemun. Al principio iniciaron 150, 164, si no recuerdo mal, municipios en el país. Hoy en día son 300 los que reciben ese subsidio. Ese subsidio tenía que ser coparticipado por los municipios, es decir, el 25% de lo asignado debía de ser también complementado por el municipio para comprometerse también en que las reformas policiales pues fueran lo más efectivas posibles. Esto lo que al mismo tiempo la Federación también estableció otros subsidios. En el año 2008, les digo, iniciaba el Subsemun. En el año 2010 iniciaba el subsidio de policía acreditable, que lo acaban de cancelar en el 2016 también. En este caso, sin ningún sustituto, lo cual para algunos analistas simboliza la resignación del gobierno federal a la idea de que no es posible el crear policías estatales competentes. En los inicios del proceso de reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no inicia en el 2006, sino que inicia unos años antes, en el año 1997 y en el año 1998, la Federación impulsa dos fondos del ramo 33 que tratan de apoyar también la seguridad pública, en este caso en los estados. Uno es el FASP, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que se dedica a fortalecer las policías estatales, en cierta manera, y el otro es el Fortamun, que es un subsidio, es un fondo federal que se dedica a fortalecer diferentes políticas estratégicas de los municipios. En el año 2010, la Federación decide que un 20% de este subsidio, que tiene montos muy elevados de recursos económicos disponibles, pues ese 20% debe dedicarse a los temas de seguridad. Entonces, con todos estos subsidios y algunos más que la Federación ha ido implantando, se ha presupuestado una gran cantidad de recursos, tanto locales como federales, para lograr estos objetivos, especialmente en grandes zonas urbanas con altos índices delictivos, como luego vamos a ver. Los estados, aunque pareciera, por la falta de resultados, que no tuvieron voluntad presupuestaria para impulsar la reforma, sin embargo, también invirtieron una grandísima cantidad de recursos económicos. Ahora lo veremos en los datos que les voy a comentar. México ha invertido desde el año 2008 al 2015 $1.824.000 millones de pesos en seguridad y defensa, y de ellos 609.773 millones de pesos, o sea, 609.773 millones de pesos han sido aportados por las entidades federativas y 209.535 han sido fondos y subsidios federales que han llegado para apoyar estos procesos de reforma. Entonces, con tantos recursos invertidos, como les voy a detallar más adelante, la conclusión a la que podemos llegar es que no ha existido una voluntad política real. El resultado de la reforma y en la eficacia del sector es muy limitada. Los mecanismos de evaluación y seguimiento de los recursos han favorecido los criterios cuantitativos sobre los cualitativos, y esto ha permitido la actuación con simulación. ¿Qué quiero decir con esta idea de que los recursos han favorecido criterios cuantitativos sobre los cualitativos? Que muchas de las evaluaciones, especialmente en temas de capacitación o en temas de prevención social del delito, no han sido tanto, no han residido tanto en la idea de ver los resultados, la calidad de los programas educativos, los impactos reales de los programas de prevención social del delito, sino aspectos formales como el número de personas que participaron en un curso
y actividades realizadas sin medir realmente de una forma efectiva el impacto. Esta medida cuantitativa o esta evaluación cuantitativa en lugar de ser cualitativa, lo que ha generado en cierta manera son prácticas de simulación y de corrupción en muchas entidades del país. Una cosa que podemos ver también es que no hay diferencias significativas entre los partidos políticos cuando estos se encuentran en el gobierno. No hay diferencia ni en la estrategia de inversión de recursos, todos actúan de la misma manera, ni tampoco en la selección de los perfiles profesionales de los jefes de policía. Sean estos militares, policías de carrera o personas con otro perfil profesional, ¿verdad? Y eso es bien importante. En México hay una escasez muy grande de profesionales y responsables políticos que entiendan cómo organizar y dirigir las corporaciones policiales que se necesitan en el país. El Consejo Nacional de Seguridad Pública y la CONAGO, también la Conferencia de Gobernadores, han llegado a pues, muchos acuerdos y más o menos han mantenido una política de consistencia. Sin embargo, muy pocos de ellos se han llegado a materializar de una forma efectiva y han llegado a tener resultados. Tanto el PRI como el PAN, como el PRD, como incluso Movimiento Ciudadano, muestran en las estadísticas cómo no tienen claro ni cómo manejar las policías, ni quién debe de ser el encargado de coordinarlas y dirigirlas. Es por eso que nos encontramos que los tres partidos políticos que principalmente han ocupado posiciones de poder en los estados y en los municipios del país, pues en muchas ocasiones han contado con militares o militares retirados al frente de las corporaciones, en muchas ocasiones han contado con policías de carrera y en algunas con políticos con otro perfil profesional. Y nadie tiene muy claro cuál es el perfil para dirigir, las policías del país de la forma más eficiente posible. Otro de los problemas que nos hemos estado encontrando en todo este proceso de reforma policial ha sido el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el liderazgo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha habido una falta de continuidad evidente. Desde el año 2006 hasta hoy en día se han sucedido 10 titulares, prácticamente uno por año. Eso no ha contribuido ni a la consolidación ni a la permanencia de las políticas que se han impulsado desde el Secretariado, que es el órgano de coordinación de la Federación con los estados y con los municipios. El modelo policial a reformar y que tuvo un diagnóstico, como he señalado al principio de la intervención, bastante certero, requiere de la voluntad política no solo de la Federación, sino también de estados y municipios. Debe de ser además comprendido por todos los actores, tanto la política de reforma como el espíritu de la reforma, y eso no ha sido comprendido. El tema del mando único, del mando mixto, refleja precisamente este debate. El mando único en su inicio, lo que preveía, como he comentado al inicio de esta intervención también, era que en las entidades federativas, los municipios que pudieran mantener una policía competente y profesional, la tuvieran, y los estados fortalecieran policías estatales con condiciones óptimas. En donde el municipio no pudiera entrar, entonces entraría la policía estatal. Eso era el mando único subsidiario inicialmente. Y donde no pudiera actuar la policía estatal, que entrase la federación. El gran problema también de la reforma es que se inició en el año 2006, en el momento en el que el presidente Calderón también abre la guerra contra las drogas. Pacta con los Estados Unidos una serie de medidas para impulsar el combate contra el crimen organizado, y lo hace en un momento en el que no tiene policías ni en los estados ni en los municipios, policías profesionales competentes que puedan asumir esta responsabilidad. Esta circunstancia lo que genera es el llamado a las Fuerzas Armadas para que participen y actúen de apoyo
a las diferentes policías en el país. Y muchas veces no solamente de apoyo, sino como sustitución. Lo que ha llevado a que hoy en día las altas autoridades de las Fuerzas Armadas en el país pues hayan señalado que si se requiere de su presencia en las calles en los próximos años, pues que ellos necesitan una protección jurídica frente a la posibilidad de abusos de derechos humanos o frente a la posibilidad de errores que pudieran implicar a oficiales o subordinados en actos delicados que les llevaran a penas de prisión. Ese es el gran debate que existe actualmente sobre la Ley de Seguridad Interior, y esa es la petición que se está haciendo por parte de las Fuerzas Armadas para que la clase política apruebe en la Cámara, en las cámaras, pues esa protección del ejército para seguir operando en las diferentes áreas problemáticas que se encuentran en el país. Les decía que el modelo policial requiere ser comprendido y requiere de voluntad política. Hay muchos gobernadores que se piensan que la policía es la policía del gobernador, no la policía del Estado. Hay muchos alcaldes que piensan que las policías están a su servicio particular. Y esto ha generado dinámicas políticas perversas. Mientras en la Conferencia Nacional de Gobernadores o en las conferencias del Sistema Nacional de Seguridad Pública se llegaban a acuerdos, sin embargo, cuando se trataban de aterrizar, pues los intereses mezquinos, podría decirse de esta manera, pues limitaban esta posibilidad de reforma y de coordinación, de policías coordinadas. El espíritu de la reforma es tener policías profesionales que se sientan orgullosos de trabajar en las fuerzas de seguridad pública, que tengan unos salarios adecuados, que tengan una educación suficiente, que sean capaces de acreditar los controles de confianza y que consisten, pues ustedes saben, porque se ha hecho muy conocido, pues en el examen toxicológico, en los exámenes de estatus socioeconómicos, en el paso del polígrafo, que es una cosa que ha sido muy cuestionada, y en algunos temas también psicológicos, básicamente. Entonces, vuelvo a insistir, el espíritu de la reforma, fortalecer las policías municipales que puedan ser sostenibles, crear policías estatales profesionales, capaces, y en el caso en el que eso no llegue a poder defender en cierta manera o cubrir con las responsabilidades que le corresponden, que entren las policías federales. La Policía Federal Mexicana ha crecido mucho en presupuesto y en elementos en los últimos años, pero sin embargo no tiene la capacidad para estar presente en todas las partes del país, y sería además un absurdo que lo pretendiéramos. Y como sería un absurdo también que pretendiéramos que las Fuerzas Armadas se instalaran de forma permanente en las calles del país porque no hubiera otras corporaciones en condiciones de poder actuar. Entonces, los subsidios federales no tienen por qué llegar a todos los municipios del país. La reforma no está hecha para eliminar las policías municipales. El espíritu de la reforma es lograr que se mantengan las policías que se pueden sostener y que pueden ser eficientes, especialmente en las grandes ciudades, y fortalecer, o en las ciudades medias, y fortalecer las policías estatales. Se ha privilegiado el desembolso de grandes cantidades de dinero para consolidar los aparatos de seguridad estatal y de aquellos municipios que tienen esa capacidad de eficacia y posibilidad de autosostenerse económicamente. La falta de policías municipales y estatales profesionales y confiables después de 10 años de reforma, pues muestran el fracaso de esta política, y así hay que hablarlo. Y no tenemos que tener ningún tipo de miedo en señalar que no ha funcionado la reforma impulsada. Los políticos han abandonado la gestión de la seguridad en manos de policías y militares, no han sabido entender las necesidades de la sociedad, se ha favorecido el corporativismo
Y eso lo que ha generado ante la falta de controles efectivos es que en muchos casos se hayan dado ejemplos de falta de profesionalidad de los que en teoría son los profesionales de la seguridad, los que fueron seleccionados por su profesionalidad para dirigir las corporaciones y que además ven peligroso o muy complicado que otras personas con perfiles profesionales distintas dirijan ese tipo de corporaciones, pues han actuado en muchísimos casos en el país con falta de profesionalidad. No han dado resultados. Falta de comprensión de la reforma, falta de voluntad política para la transformación, falta de claridad y también, pues, una inversión de grandes recursos que, en lugar de generar incentivos positivos para la reforma, por la falta de control efectiva, lo que ha generado es incentivos para la simulación y la corrupción. La suspensión en el año 2016 del subsidio de policía acreditable, el SPAB, famoso, que era el instrumento más importante del proceso de reforma porque lo que se centraba era en fortalecer las unidades acreditadas de las policías estatales, pues al desaparecer supone, como he comentado anteriormente, el reconocimiento de la falta de voluntad federal por transformar el sistema en las entidades federativas. Lo mismo pudiera decirse de la desaparición de los programas de prevención del delito. El presidente Enrique Peña Nieto mantuvo una política de continuidad con las políticas que Calderón inició, en cierta manera. La bandera del presidente Peña Nieto al inicio del sexenio fue que suplementariamente a las políticas impulsadas durante la época del presidente Calderón, se iba a añadir la idea de la prevención social del delito y la creación de la Gendarmería Nacional en la Policía Federal. Al final, la creación de la Gendarmería Nacional se quedó en una pequeña unidad interna de la Policía Federal y los programas de prevención social del delito acaban de desaparecer. Desaparecieron el año pasado. Eso también muestra el desgaste que esta administración ha ido sufriendo a lo largo de todos estos años y, en cierta manera, aunque no sea de una forma consciente, el bajar los brazos frente a los retos que supone el reformar el sistema de seguridad pública. Y eso no puede ser así, porque México no se puede permitir el lujo de olvidar esta reforma. Les he dicho, 10 años de inversión y falta de resultados podrían equivaler a la idea de fracaso, pero México no se puede dar el lujo de sentarse cómodamente en este resultado. La reforma policial tiene que ser un éxito. No podemos entender el país sin policías municipales eficientes y sostenibles en los principales puntos del país, donde se pueden mantener, y policías estatales absolutamente competentes, y una policía federal que sea capaz de desempeñar sus funciones en el ámbito de su competencia y que sea capaz de apoyar a los estados en el momento que lo requiera según el principio de la subsidiariedad. Necesitamos que el ejército y la marina regresen a los cuarteles y que podamos tener profesionales competentes al frente de las corporaciones en las diferentes entidades federativas y los municipios. Les voy a comentar brevemente algunas de las cifras de dinero presupuestado, que se han destinado a la seguridad en el país. La Secretaría de Defensa Nacional ha recibido desde el año 2008 al 2015 425,000 millones de pesos. Y si lo vemos año por año, vemos que desde el año 2008, en el que recibía 34,860 millones de pesos, al año 2015, en el que recibe 71,273 millones de pesos, vemos que duplica el presupuesto ordinario que la Federación le asigna. Lo mismo pasa en menores cantidades con la Secretaría de Marina.
se han invertido 157.000, de hecho, en redondo, millones de pesos, y también pues se ha más que doblado el presupuesto de 13.300 millones de pesos en el año 2008, en el año 2015 se invertían 27.000 millones de pesos, ¿no? En el ámbito de la seguridad pública en general, en la seguridad pública federal, pues casi se triplicó. De los 19.700 millones de pesos que se gastaban en el 2008, en el 2015 se invertían 56.500, lo cual suma 312.000 millones de pesos, muy cerca de lo que se gasta la Secretaría de Defensa Nacional, que decíamos que gastaba 425.000. Ahora, lo importante de esta tabla, que no les estoy mostrando, pero que se las estoy relatando, es que las entidades federativas han invertido una cantidad total de 609.000 millones de pesos desde el año 2008 al 2015. Es una barbaridad de dinero. Claro, lo vamos a ver dentro de un momento. Eso se ha centrado sobre todo en las grandes zonas urbanas del país, pero incluso en las zonas no tan pobladas, pues también la inversión estatal en seguridad pública y procuración de justicia ha sido muy elevada. 609.000 o 610.000 millones de pesos, redondeando, es mucho más de los 425.000 millones de pesos asignados al ejército. Y sin embargo no hay resultados en todo ese proceso de reforma. En relación a los fondos y subsidios federales, que también han doblado la cantidad anual a lo largo de estos años, se ha invertido 209.535 millones de pesos. ¿Dónde está todo este dinero? ¿Dónde están las policías municipales, estatales, competentes? ¿Por qué el ejército no ha regresado a los cuarteles después de todos estos años de inversión? No puede hablarse de falta de recursos. La única conclusión a la que llegamos es que ha habido falta de voluntad política, ha habido una falta de liderazgo, que no es responsabilidad de ningún actor político en concreto, porque prácticamente todos los actores políticos de todos los partidos se han comportado con la misma dinámica y con la misma manera de participar. Entonces necesitamos impulsar este debate retomar el debate, perdón, sobre la reforma del sistema nacional de seguridad pública y la reforma, sobre todo, de las policías estatales y municipales. En el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México del 2016, que recién fue publicado con el apoyo del Senado de la República y con la coordinación del colectivo de Seguridad con Democracia, que preside el doctor Sergio Aguayo y que presidía hasta hace unas semanas el doctor Raúl Benítez Manaut. En el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México reflexionamos sobre lo que les estoy comentando, se plantean las cifras y ustedes lo pueden encontrar en internet, en la página web de CACEDE, del colectivo de Ciudad con Democracia, así como en la página del Senado de la República y del Instituto Belisario Domínguez. Entonces, fíjense, 1.824.000 millones de pesos invertidos en seguridad pública, y ahí no contamos el gasto que las corporaciones municipales en los diferentes municipios han estado invirtiendo también. Y tampoco contamos el gasto del CISEN, de los servicios de inteligencia del país, que no son muy elevados en la comparación, pero también pues, son importantes. Los que sí son elevados y no están contados en esta tabla son los gastos que cada municipio ha designado a sus direcciones generales de seguridad pública, a sus policías municipales. En conclusión, sobre este tema presupuestario, lo que podemos ver es que hay un ascenso constante, que las entidades federativas son las que más invierten en seguridad, después sigue la Sedena, luego viene seguridad pública, todo lo que es el tema de Policía Federal,
Y luego pues nos vamos a encontrar con los subsidios federales, los diferentes subsidios, que ya les he comentado cuáles eran. A continuación nos vamos a encontrar con la Secretaría de Marina. Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de recursos que han ido ascendiendo. Sobre el total de los fondos federales invertidos, fondos y subsidios federales invertidos y coparticipados, la mayoría de ellos, sobre todo en el Subsemun y en el FASP, por los estados, pues les voy a hacer esta pequeña reflexión también. Y por otra parte, sobre los egresos propios. Fíjense, los gastos de los estados, ya lo he dicho, son 609.773 millones de pesos. Los gastos, eliminando el CETEC, el PROAS y los programas de prevención de fondos y subsidios, 109.000 millones de pesos. Son con los añadidos que les estaba señalando, estaban en los 209.000 millones de pesos que les señalaba. Es decir, en los estados y en los municipios, el 75% ha sido invertido por las entidades y el 25% por la federación. Y de ese 25 hay un 25 coparticipado por los estados. Es decir, ha habido una grandísima inversión local para el cambio de las policías. ¿Por qué no ha habido una transformación correspondiente con esa inversión tan impresionante? El presupuesto que las entidades federativas han destinado a seguridad y procuración de justicia es sorprendente. El análisis que podemos hacer de ello es que los fondos federales distribuidos han sido utilizados de forma no adecuada en demasiadas ocasiones. Se han producido constantes reprogramaciones, subejercicios, desviación de fondos y reintegros de recursos a la federación. Está el caso de Veracruz, por ejemplo, que en el año 2013 los fondos que llegaban al gobernador y el gobernador los tenía que distribuir, llegaron a los municipios y tuvo pues reclamos de la Auditoría Superior de la Federación e incluso estuvo en riesgo el estado de Veracruz de no recibir en el año 2014 los recursos del Subsemun. Reprogramaciones, subejercicios, no se han gastado el dinero, lo han tenido que regresar a la Federación. Reprogramaciones, se querían comprar 5 chalecos y se dijeron al final, no, pues no quiero 5 chalecos, quiero un carro. Entonces, eso ha hecho que se hayan utilizado de una forma poco consecuente los recursos federales. En muchas ocasiones los alcaldes llegaban al secretariado a negociar el cambio de los fondos, el cambio del destino de los fondos que habían solicitado. El problema no ha sido, vuelvo a insistir, la falta de recursos que han fluido de forma importante, sino la falta de voluntad para transformar las policías y romper con dinámicas arraigadas que sin duda no son fáciles de romper, pero que deben de ser quebradas si queremos tener policías modernas y profesionales en los próximos años. El fracaso de la política de inversión no ha tenido que ver, vuelvo a insistir, con el importante esfuerzo presupuestario. Se explica por la falta de comprensión de la reforma, la nula voluntad política transformadora de los actores implicados, que se reflejan prácticas de simulación y corrupción. Se han comprado muchos, si ustedes se fijan en la mayoría de nuestras ciudades, encontramos un montón de carros de policía nuevos, maravillosos y fantásticos, ¿verdad? Que además se están renovando de forma muy, pues muy constante. Nos encontramos con policías cada vez mejor equipadas, pero muchas veces el gasto se repite, entonces tendríamos que ver si ese material realmente ha sido eficiente o no ha sido eficiente. Y eso en lo visible, que son armamentos, chalecos, carros. También deberíamos de ver si esos materiales han tenido el mismo costo unitario en unas partes y en otras de la República.
si realmente esas unidades han llegado a las policías municipales o se han quedado en otros lados, ¿verdad? Todas esas cosas deberían de ser auditadas. Uno de los grandes problemas es que se ha avanzado muy poco en la capacitación de personal policial y en la mejora de sus condiciones de vida. En el área de la capacitación y en programas de prevención social de la violencia, porque se ha carecido de criterios cualitativos de evaluación. Es lo que les comentaba. Se han dado, y eso ha generado prácticas de simulación. En la mayoría de los casos, la prueba de que se imparte un curso es la presentación de la fotografía de los alumnos y el pase de lista. Y con eso, pues ya existe, en cierta manera, una evidencia de que se ha capacitado al personal. ¿Y dónde están los contenidos? ¿Y dónde está la calidad que el maestro ha impartido? Este es otro de los grandes problemas que tenemos en el país. Si hay una falta de profesionales para poder dirigir las corporaciones, todavía hay una falta mayor de profesionales que sean capaces de capacitar de forma eficiente a los diferentes policías municipales y estatales. Ha habido grandes prácticas de simulación en las academias municipales, en las academias estatales y en las academias regionales. Encontramos algunas academias regionales de seguridad pública que solamente tienen instalaciones administrativas y que no tienen ni siquiera salones y que se tienen que repartir por las diferentes partes de la República. Nos estamos encontrando, en cierta manera, situaciones en las que extraña que haya academias que reciban una cantidad de cursos espectaculares en relación a otras que no reciben prácticamente ninguno. Entonces, ahí es necesario establecer políticas claras y modificar también, incluso, ¿por qué no?, el plan rector de profesionalización. El plan rector de profesionalización que impulsó el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública es un compendio de programas educativos que tienen que servir para mejorar la capacitación de los policías. Y tienen temarios que en la mayoría de los casos son adecuados. Sin embargo, la simulación se puede ver en el tema, por ejemplo, de las bibliografías que se encuentran asociadas a sus programas, que en muchos casos no tienen nada que ver con el programa en cuestión, o que si no tienen nada que ver, pues no se pueden encontrar las fuentes. Entonces, hay que trabajar mucho en ese tema de capacitación y de profesionalización. No es lo mismo la capacitación que la carrera profesional del policía, y eso se ha confundido. Muchas veces se confunden estos dos conceptos. Hemos de crear carreras policiales, gente que esté orgulloso de servir en la policía y que tenga un salario digno, que tengan seguros de vida, que tengan seguros de gastos médicos mayores, que tengan beneficios para sus familias, y que no tengan incentivos para seguir entrando en esa dinámica perversa de la corrupción y la simulación. Y eso se ha de enfrentar de una forma decidida y sin ambigüedades, porque buena parte de la modernidad y de la tranquilidad del país depende de que las fuerzas de seguridad pública estén gestionadas de la forma más adecuada posible. Lo he comentado antes, en adquisición de equipos, vehículos, tecnología, construcción de equipamientos, se deberían implantar técnicas de seguimiento mucho más estrictas para evitar prácticas de corrupción. No solamente se trata de ver si cumplieron con los criterios formales que solicita el Secretariado Ejecutivo, sino de hacer un monitoreo bastante más estrecho. El tema de los vehículos, el tema de la videovigilancia y de las telecomunicaciones, de las radios, son nichos muy oscuros en donde se esconden, en casos bastante evidentes, políticos y empresarios que lo que están buscando no es el mejorar la seguridad pública de sus municipios y de sus estados, sino el engrosar sus bolsas económicas. Y eso es muy triste y lo vivimos de una forma tremendamente evidente con todo el
problema que han generado los diferentes escándalos de corrupción de los gobernadores en el último año, que se han hecho evidente en el último año, o en los últimos 2 años, pero que todo el mundo sabía en las entidades federativas desde hacía muchísimo años. Lastimosamente, la seguridad se ve como negocio en lugar de como inversión para muchas personas y no se están dando cuenta del daño que le están haciendo al país sin entrarle a abordar de forma seria y clara el proceso de reforma que les estaba señalando. En relación a la cantidad de dinero invertido, hay unas diferencias muy grandes. Por ejemplo, el Distrito Federal, y hablo de Distrito Federal porque los datos que tengo son del 2008 al 2015. El Distrito Federal es el que con muchísima diferencia ha invertido más recursos en reformar sus policías y en el presupuesto ordinario de los mismos. En todos estos años se han invertido 133.248 millones de pesos. Es más de lo que la Marina invierte, ¿de acuerdo? Y de los 609.000 millones de pesos, pues es una gran parte del presupuesto. Es decir, el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, los sitios con núcleos urbanos importantes, son los que han invertido de forma más importante en seguridad pública. Y también son los que han recibido más apoyo de la Federación para fortalecerse. Rápidamente, aunque luego se los voy a comentar de forma más integrada, el Distrito Federal ha invertido 133.000 millones de pesos y la Federación le ha otorgado 14.000, muy poco en relación a lo que ha invertido. El Estado de México ha invertido 75.266 millones de pesos y ha recibido de la Federación 17.900 millones de pesos. Es la entidad federativa que más recibe por parte de la Federación. Jalisco ha invertido 37.000 millones de pesos y ha recibido 8.700. Nuevo León ha invertido 37.000 millones de pesos y ha recibido cerca de 8.000 millones de pesos. Si eso lo aterrizamos al gasto per cápita en seguridad pública, nos vamos a dar cuenta que el Distrito Federal ha invertido en todos estos años 16.600 pesos por cada ciudadano, es decir, más o menos unos 2.000 pesos anuales. La mayoría de los estados de la República han invertido entre 5.500 y 7.600 pesos en toda esta época, lo que da un promedio de 786 pesos, que es bastante menos, pero que sigue siendo elevado. Nos encontramos 18 estados que invierten este dinero. El dinero per cápita no necesariamente refleja que la inversión se haya aplicado bien. Ya hemos estado hablando de demasiado dinero y dónde están los resultados. El que les habla ha sido profesor de la Universidad de Quintana Roo desde el año 2004 hasta este año en el que me incorporé a la Universidad de Anáhuac, aquí en la Ciudad de México, y conozco muy bien el caso de Quintana Roo. Quintana Roo, por ejemplo, es interesante porque está es el 8º estado que invierte más per cápita en seguridad. 8.565 pesos en estos años, lo que le da pues más o menos unos 1.000 pesos al año por ciudadano. Y sin embargo, pues las corporaciones municipales y las corporaciones y la policía estatal, pues pareciera que no hubiera pasado nada a lo largo de todos estos años. No ha habido un proceso de reforma ni en las policías estatales, ni en la policía municipal, ni en la policía judicial, ni en los custodios en los sistemas penitenciarios. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se ha ido este dinero? ¿Cómo se ha invertido? El Distrito Federal
el Estado de México, Jalisco y Nuevo León han invertido el 41.05% de lo presupuestado en seguridad pública. O sea, estos 4 estados de los 609,000 millones de pesos han invertido el 41%. Hay 14 estados que le siguen en el gasto, con un gasto muy elevado, que entre esos 14 integran otro 40%. Son Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. Estados en los que nos hemos encontrado con altos índices delictivos, además de con núcleos urbanos importantes. Estos estados han invertido el 40%, también casi el 41%, porque mientras el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León tienen el 41.05%, estos 14 estados tienen el 40.94%, lo que es prácticamente lo mismo. El resto de estados han invertido el 18%. El 18% de la seguridad de estos 609,000 millones de pesos. Lo que podemos concluir de todos estos números es que estados con grandes zonas urbanas, densamente pobladas, son los que reciben mayor apoyo federal y también son los que destinan un mayor presupuesto propio. También podemos determinar que cuanto menos invierte un estado en seguridad pública, más dependiente se vuelve del recurso federal. Y cuanto menor es la población, excepto en el caso del Distrito Federal y de Nuevo León, mayor es el presupuesto per cápita, lo que es normal. El Estado de México, por ejemplo, que hemos dicho que es uno de los que más invierte en seguridad pública, cuando lo cruzamos con lo que se invierte per cápita, pues aparecen unas cifras muy reducidas. De hecho, Puebla, Veracruz y el Estado de México son de los que menos invierten por per cápita, ¿no? Puebla invierte 4.124 pesos, por habitante en estos 8 años, lo cual le da una cantidad muy, muy reducida de dinero, igual que Veracruz, que invierte 4.286 pesos por persona. Y el Estado de México invierte 6.139. Se encuentra en la media del país el Estado de México, pero ya a mayor población, pues lo que invierten los aparatos estatales, pues es menor en relación al gasto per cápita, pero esto no quiere decir que no haya una grandísima inversión en la que se pueda tener resultados muy exitosos en la reforma de las policías estatales y municipales. Y como les señalo, en estas cifras que les estoy manejando, no se encuentran los gastos que los municipios, porque no ha entrado dentro de los objetivos de este estudio, deberá de hacerse luego estado por estado el análisis, no se encuentra el gasto que las diferentes corporaciones municipales han invertido. Hay 18 estados que oscilan entre los 5.500 y los 7.600 pesos per cápita. Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca se encuentran por debajo de esta línea. Y Tabasco, Baja California, Nuevo León, Sonora y el Distrito Federal son las entidades más pobladas que lo superan. Iniciando con las conclusiones de esta plática que estamos compartiendo, me atrevería a decir que sin instituciones eficaces, sin instituciones profesionales, la discusión a propósito del mando único o mando mixto se queda meramente en un juego de intereses políticos, en lugar de contribuir a una estrategia de creación de instituciones confiables para lograr una seguridad ciudadana mejor administrada. Se habla mucho de mando mixto, se habla mucho de mando único, se habla mucho de la Ley de Seguridad Interior, pero realmente, si no hay instituciones eficaces sobre el territorio, pues lo que estamos haciendo es un ejercicio de simulación política en la que, en el mejor de los casos, hay discurso y no hechos, y en los casos más oscuros, pues hay prácticas de simulación y corrupción. Es necesario que se aborde sin ambigüedades el proceso de reforma institucional de la Administración de la Seguridad Pública, no solo en el ámbito federal, en donde ha habido un avance bastante interesante, sino especialmente en las entidades federativas y en los municipios.
no es, lo hemos visto, falta de recursos, sino de voluntad política. ¿Hay recursos para subirle el dinero a los policías? Sí los hay. Hay recursos para darles mejores condiciones de vida. Hay recursos para poderlos capacitar adecuadamente. Hay recursos para que tengan materiales. Hay recursos para que tengan tecnología. Lo que tenemos que encontrar es una clase política que entienda que no puede seguir actuando de la misma manera que ha actuado tradicionalmente y que tiene que impulsar por el bien de todos la reforma de las policías y estatales y municipales sin pensar o pensando lo menos posible en prácticas tristes, pues esa es la palabra, de enriquecimiento personal y concentrarse un poquito más en el realmente pensar en la gente. El día 25 de mayo del año 2016, Álvaro Vizcaíno respondió, el actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respondió a una pregunta que yo le hice en una conferencia sobre por qué desaparecía el subsidio de policía acreditable, que yo les he comentado que es la columna vertebral de la reforma. Es la columna vertebral, permítanme recordarlo otra vez, porque lo que fortalece son las unidades modelo en las policías estatales. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública me dijo que el SPA, el subsidio de policía acreditable, no estaba bien planteado porque privilegiaba unidades de élite mientras dejaba de lado a la mayoría de las corporaciones. Bien, pues ante esta respuesta lo único que se puede decir es que el secretario del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no entiende la reforma policial, no entiende los problemas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta posición muestra la falta de comprensión del proceso de reforma. La idea era crear policías capaces y profesionales, organizadas en unidades modelo, e ir sustituyendo lo que no fuera eficiente. No era lo contrario la idea. Espero que Álvaro Vizcaíno se confundiera a la hora de señalar estas declaraciones, pero no es propio de una persona de su responsabilidad el confundirse o el matizar de forma tibia un tema de la importancia de la que estamos señalando. Es evidente la falta de comprensión de la reforma, no solo por parte del propio titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino por parte de los gobernadores, de los alcaldes, de la clase política, de los profesionales que deberían de desempeñarse en el área. Y eso pues lo tenemos que señalar y tenemos que impulsar porque no nos podemos permitir el lujo de seguir teniendo policías ineficientes. Es importante impulsar el debate sobre el modelo de comando y la coordinación de las policías, así como el de la ausencia de un perfil profesional que deben de tener los responsables de operar la seguridad pública en estados y municipios. ¿Qué me refiero con esto? ¿Quién es el mejor jefe de policía? ¿Un militar retirado? ¿Un policía de carrera? ¿Un ciudadano con otro tipo de perfil profesional, pero que sea conocedor de los ámbitos de seguridad pública y que sea capaz de establecer estrategias de planificación adecuadas, como el caso del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el que se están dando prácticas muy exitosas de impulso de la policía local. Básicamente estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes. Hay muchas preguntas, hay inquietudes. Yo creo que hay un análisis claro del problema que enfrenta el país y espero haber respondido a las inquietudes de los organizadores de esta actividad cuando me invitaron. Muchísimas gracias y nos vemos en la cumbre. Hay una pregunta. ¿Sí?
Hay una pregunta que dice si conozco las propuestas de los supuestos candidatos a la presidencia. No, no hay debate. Yo no he encontrado un debate serio, por eso y estable. Primero, se tienen que acabar de definir los candidatos, pero vuelvo a insistir, los políticos no están abordando de forma directa el tema, lo están delegando en los militares y en los policías y cuidando sus intereses personales. El único candidato claro que hay hasta la actualidad, que es Andrés Manuel López Obrador, todavía no sabemos cuál va a ser su línea de actuación en ninguno de estos temas. Lo que sí está claro es que gobiernos anteriores del PRD, del PRI y del PAN se han comportado de la misma manera. No hay diferencias entre un partido y otro. Y yo creo que sí deberían de reflexionar muy seriamente y deberían de impulsar el debate en estos temas. Lo que se ha convertido en un tema de campaña, y me parece absolutamente absurdo y muy peligroso, es el hecho de colocar a las Fuerzas Armadas en el centro del debate político. Eso sí lo ha hecho Andrés Manuel, en cierta manera, respondiendo a preguntas, pero lo hizo. Y también tampoco es responsabilidad de él, de forma directa, porque ha habido un gran cabildeo por parte de las Fuerzas Armadas en favor de esa ley de seguridad interior, que lo que hace es tratar de proteger los intereses corporativos de la institución frente a la asunción de responsabilidades por sus actuaciones. Entonces, el ejército se está convirtiendo en un elemento central en la campaña electoral y yo creo que lo deberían de eliminar, deberían de sacar el ejército del debate. Para ello es necesario centrar el debate en la reconstrucción de policías, pero no solamente como un ejercicio dialéctico que vaya a quedarse en el limbo del Espíritu Santo, si quieren llamarlo así, sino como una voluntad real de transformación y con una conciencia de que no podemos evitar este tema. Sin policías municipales y estatales, competentes, profesionales y serias, no hay salida a todo el gran problema de inseguridad y de percepción de inseguridad que estamos viviendo en el país en los últimos años. La otra pregunta que veo aquí es la Policía de México, ¿cómo está comparado con los países de Sudamérica? Y me preguntan especialmente sobre el caso de Honduras. Hay un informe muy interesante del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo publicado en el año 2013, en el que se habla sobre la inseguridad en la región, en toda América Latina en general. El caso centroamericano es muy especial, y ahora les voy a explicar por qué. Y hay un proceso de reforma muy serio en muchas policías de los diferentes países. El problema que ellos tienen es el contrario del nuestro. Ellos no tienen recursos, y eso todavía es peor. Por ejemplo, la Policía de El Salvador ha hecho esfuerzos muy interesantes con pocos recursos para fortalecer la profesionalización de sus policías, pero en unas circunstancias con estados que reciben pocos, que tienen poco dinero, pues es muy difícil el impulsar. En el caso de Honduras, llevan desde el año 2002 tratando de reformar las policías. Se retomó el impulso de reforma después del lamentable asesinato por parte de unos policías del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya hace, creo que fue en el 2009 o 2010, en el que perdió la vida el hijo de Julieta Castellanos, la rectora de la universidad, y que es una de las especialistas en temas de seguridad, colega nuestra, ¿verdad? Y ahí se retomó la reforma de las policías, pero siguen con sus procesos de reforma, con pocos recursos, siguen también con una estrategia bastante militarizada de capacitación, y entonces eso dificulta la situación. Este año México
está al frente de las asociaciones profesionales policiales y está impulsando iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, Policía Federal está impulsando una maestría en estudios de seguridad hemisférica en la que comparten salón alumnos de la Policía Federal con alumnos de la Comisión Nacional de Seguridad y con policías de 7 países diferentes de la región, ¿no? Eso es muy interesante, eso es una práctica muy rica en la que se pueden compartir experiencias. En el año 2013, CACEDE y el Woodrow Wilson Center publicaron un libro que se titula ¿A dónde vamos?, en el que se explicaban los diferentes casos de los países en la región, casos exitosos, como algunos en Brasil y en Colombia, que luego no tuvieron continuidad, eso también es cierto, o el caso peruano de los no recuerdo el nombre, de los serenos, le decían en España hace muchísimos años. Es una especie de policía de proximidad que no tiene armas y que se dedica a cuidar el vecindario, pero bueno, en ese libro se reflejan los diferentes enfoques de reformas policiales en los diferentes países. No hay duda que Chile es posiblemente el caso de éxito más claro por la profesionalidad del cuerpo de carabineros, esto y por su tradición, pero pues ahí vamos. El gran problema en América Latina actual, en la mayoría de los países, es el problema de la inseguridad y el problema de la reforma de sus aparatos de seguridad pública. Entre otras cosas también porque venimos de un proceso de desmilitarización importante, venimos de un proceso de doctrina de la seguridad nacional todavía muy vivo hasta principios de los años 90, y eso permeó también en las agencias de seguridad pública, ¿no? Entonces, ir transformando todas esas situaciones no es sencillo. Sin embargo, lo que sí que podemos reflejar es que si en los años 90 y principios de la década del siglo XXI, el problema era cómo democratizar los ministerios de defensa en la región, en los últimos años el problema se ha centrado en los temas de inseguridad pública. Lamentablemente, porque no se resolvió el primer problema. O sea, no se trabajó en la democratización o sea, se abandonó después del 11 de septiembre y los atentados de las Torres Gemelas, se abandonó el proceso de democratización del sector defensa y la incorporación de profesionales con perfiles distintos a los militares dentro de la definición de las políticas de defensa y la operación de las mismas. Y se empezó a trabajar mucho más en el tema de terrorismo y crimen organizado, con lo cual el debate se focalizó mucho más en este tema de la reforma policial. En México y en Centroamérica en concreto es un tema vital, sobre todo desde que los estados le declararon la guerra abierta al crimen organizado. Desde ese momento, sin tener policías competentes, desde ese momento se convierte en un elemento central. También en Guatemala se ha producido un proceso de reforma policial importante, pero sin embargo, pues con los recursos escasos con los que se cuentan, pues es muy difícil avanzar de una forma clara. Siempre se habla de la policía de Nicaragua como el gran ejemplo de la región, como el sitio donde menos crímenes hay, como una policía muy profesional. Sin embargo, también existen analistas, sobre todo locales, que cuestionan mucho ese tema por el tema de la falta de recursos que tienen los policías, por el tema de la utilización política de la policía nicaragüense en favor del gobierno sandinista y de el espionaje político al que son sometidos muchos ciudadanos. Esa policía de proximidad en Nicaragua sí ha dado relativo éxito, pero también podría decirse, como comentaba un colega colombiano la semana pasada en otro evento, que cuando hay demasiada tranquilidad también puede ser símbolo de un pacto con el crimen organizado. En el caso de Panamá y Costa Rica, que no tienen ejército formal, las policías que tienen son policías militarizadas y con un presupuesto bastante elevado,
con un presupuesto que incluso es superior al de los ejércitos de la región, lo cual también desmonta un poco la idea que Costa Rica ha vendido durante muchos años de que la prosperidad de su país tenía que ver de que ellos no habían invertido en ejército. Bueno, no invirtieron en ejército, pero invirtieron en policía militarizada, que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? No sé si hay más preguntas. Veo que hay una serie de preguntas ahí en el chat en vivo. ¿Inteligencia policial es la solución a todos los problemas? No, no necesariamente. La inteligencia policial es fundamental, por supuesto. O sea, es importante, pues, tener instituciones informadas, es importante tener esa relación con la ciudadanía, pero de hecho eso existe de forma informal, de forma no estructurada, pero todas nuestras policías locales saben dónde saben dónde viven los malos, como diría Donald Trump, ¿no? The bad people. Hay una anécdota en Quintana Roo muy entretenida, en la que en el municipio de Bacalar, por ejemplo, todo el mundo, la policía incluida, sabe dónde los chicos malos se esconden. Sin embargo, pues nadie actuaba sobre ellos, ¿no? Hasta que un día se equivocaron y le robaron a la esposa del señor gobernador la laptop de su camioneta. Y entonces hasta el ejército apareció en menos de 2 horas en el lugar donde los chicos malos viven, ¿no? La inteligencia, el conocimiento sobre el terreno existe, se puede siempre mejorar. En el caso de Cancún, por ejemplo, es otro caso paradigmático. Se sabe perfectamente dónde viven la gente del crimen organizado. Sin embargo, la respuesta policial ha sido grosera y ha sido muy poco adecuada, generando un escándalo social con las balaceras que se han sucedido en la ciudad en los últimos meses, que no debería, sobre todo en un pueblo turístico como es Cancún, no debería de haberse hecho tan evidente. Si sabes dónde viven, aplica los recursos para poder enfrentar la situación en los sitios donde debe de ser enfrentado, no a plena luz del día y en medio de la calle, creando una alarma nacional internacional. Cuando se quieran invertir los recursos de una forma adecuada. Los recursos existen. No nos vengan a decir que no existen, porque les acabo de demostrar con cifras cómo se han invertido o cómo se han mal invertido. Lo triste es que lleguen los políticos y quieran instalar cámaras de videovigilancia para llenarse los bolsillos de dinero sin tener oficiales de policía capacitados para operar las cámaras de videovigilancia, por ejemplo. Lo que hay que hacer es empezar a capacitar de una forma efectiva a las instituciones, sin simulación. Hay que realmente aplicar los controles de confianza de una forma seria también, sin quejarse, dándose cuenta de que las dinámicas tradicionales no pueden funcionar. No es posible que la Ciudad de México, por ejemplo, que tiene posiblemente la mejor policía del país y que ha invertido un montón de recursos en capacitación, en profesionalización, no es posible que en esta ciudad uno mire con miedo a los policías, que cuando te encuentres con una patrulla policial no sepas por dónde te va a llegar la extorsión. No es posible. Todas esas cosas se han de acabar. No es posible que los reglamentos de tránsito generen incentivos para la mordida, generen incentivos para que en lugar de que el ciudadano se sienta defendido, en lugar de que el ciudadano se sienta acompañado para que pues, todo quede normalizado de la mejor manera posible, pues que el reglamento se convierta en una especie de trampa en la que los policías se sientan con la, ¿cómo se diría?, con la licencia para tratar de ir cazando su complemento. Eso debería estar resuelto.
A ver si hay alguna. ¿Qué opina usted del mando? La siguiente pregunta es sobre mi opinión sobre el mando único. Ya lo he comentado, básicamente el mando único no se ha entendido y se ha utilizado políticamente. La idea original del mando único era que las corporaciones municipales que pudieran sostenerse existieran. Y entonces el alcalde, el presidente municipal, tuviera competencias. Y en el caso de que fuera superada esa policía, una policía estatal competente entrara y asumiera las responsabilidades en la idea de la subsidiariedad de lo que el pequeño no puede hacer, lo puede hacer el grande. Y en el caso de que la policía estatal no funcionara, fuera la federación. Ese es el espíritu único. El espíritu del mando único no es que el gobernador tenga a las policías municipales como servidoras a título personal, ni que tenga un gran ejército para que sirva a sus intereses personales. No tiene nada que ver con los intereses partidarios. A veces hay en estados, gobierna un partido político y en grandes ciudades gobiernan otros partidos políticos y entonces se está confundiendo con una cuestión de poder, de manejo de recursos también, como no. Entonces, ese es un mal entendido del tema del mando único. El mando único debe ser comprendido como coordinación. El mando único debe de ser comprendido como apoyo, como el ayudarse unos a otros para que la cosa funcione de una forma más coordinada y homologada. Cosas buenas del mando único fue la homologación, por ejemplo, de los informes policiales, e incluso lo que ya no está funcionando bien, la plataforma México, en la que se estaban depositando informaciones de diferentes partes de la República, informaciones policiales con los mismos informes. En ese contexto, el mando único pudiera funcionar muy bien, pero tenemos que trabajar en lograr profesionales competentes. Es obvio que todo esto es un proceso político, en el sentido positivo, en el sentido de que las cosas no cambian de la noche a la mañana, sino que van cambiando poco a poco y de que, en cierta manera, los fracasos, como el que estamos mostrando, son oportunidades para que señalemos los problemas que tenemos que enfrentar y continuar avanzando en la reforma de los mismos, ¿no? Esa sería mi opinión sobre el mando único, que, vuelvo a insistir, ha estado demasiado embarrado en la discusión y muchas veces no se ha entendido de forma adecuada, ni siquiera, especialmente, los actores políticos que han estado discutiéndolo. A ver, dice, los estados de emergencia, ¿qué presupuestos se tienen? No entiendo muy bien la pregunta, pero los estados de emergencia están muy bien definidos reglamentariamente y deberían de existir en los mínimos casos posibles. O sea, si tuviéramos control sobre el territorio, no deben de existir los estados de emergencia. Y desde luego, desde mi perspectiva, por lo menos, deben de ser los gobernadores los que asuman esa responsabilidad. Recuerdo el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, cuando llegó el huracán Vilma, no quiso declarar estado de emergencia porque hubiera supuesto que el ejército o la marina tomasen la responsabilidad de la gestión de la gobernabilidad quintanarroense durante esos días, y me pareció una medida muy acertada. Las autoridades políticas electas tienen que asumir sus responsabilidades y tienen que desarrollarlas, y no tenemos que llegar a tener estas situaciones. Las jurisdicciones de la policía son un problema. ¿Qué nos puede decir? Hay una pregunta que dice, ¿las jurisdicciones en la policía son un problema? ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Pues que la coordinación es lo que tiene que prevalecer, básicamente, y para eso hemos de hacer un trabajo de aumento de confianza, para eso tenemos que hacer un trabajo serio. El problema también es que hay muchos intereses en juego, entonces
Vivimos en un contexto de debilidad del Estado, en el que el crimen organizado está infiltrado y tiene intereses en diferentes sectores territoriales, y entonces efectivamente a veces pues pudiera existir dificultades en esta coordinación, independientemente de los temas de celos profesionales o de manejo de recursos o otro tipo de temas mucho más menores, pero que sin embargo son fundamentales, ¿no? En el tema de las jurisdicciones lo que hay que hacer es aumentar la coordinación. Para eso sirve también el mando único, en cierta manera, para tratar de que esos problemas no existan. Van a seguir existiendo por todas estas situaciones que estamos señalando, pero el Estado debe recuperar sus espacios. Y son todas las preguntas que tenía. Muy bien, pues les agradezco mucho por las preguntas que han complementado, creo, de forma excelente las ideas que les quería compartir. Y pues como les he dicho anteriormente, pues nos vemos el día 7 y 8 de junio, cumbre, y estamos a la disposición para cualquier tipo de comentarios y también pues para seguir mejorando el trabajo, ¿no? Ojalá y la clase política haga caso y se dé cuenta de que este tema es lo suficientemente serio e importante como para dejar al lado tanto las vanidades y las soberbias como los intereses egoístas de querer ganar más dinero durante un tiempo corto de tiempo, y se dediquen a reformar lo que es necesario para el bienestar del país y de todos los mexicanos. Muchas gracias.